Despacho Presidencial, un espacio en el que el presidente rinde cuentas a la nación. Bienvenidos. Guatemaltecos y guatemaltecas, el presidente Colomna de Despacho Presidencial por el medio de televisión. El día de hoy vamos a platicar sobre el tema de salud. Sin embargo, quisiera empezar con dos temas importantísimos. Primero, reiterar nuestro pésame como gobierno, como pueblo, al gobierno y pueblo argentino por la muerte del expresidente Néstor Kirchner, un buen amigo de Guatemala, un buen amigo de América Latina, y a la colonia argentina aquí en Guatemala también nuestro pesar y nuestra muestra de condolencia por tan irreparable pérdida. Adicionalmente, hoy estamos en el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, y mañana el Día de Difuntos. Dos fechas llenísimas de tradición, de recogimiento, la visita a nuestros familiares fallecidos, tradiciones tan lindas como los barriletes de San Lucas, de Santiago Zacatepeques y de Zumpango, una tradición que ya tiene más de 111 años, tradiciones como la carrera de cintas en Los Santos Cuchumatán, el comer fiambre, el estar en familia. Son dos fechas importantes para el pueblo de Guatemala, que nos unimos también a dichas tradiciones y a dichas costumbres. El día de hoy es el 3 Caboc en el calendario maya, es el Día de la Comunidad. Es un nahual de la tortuga y tiene un significado especial. A la comunidad hay que protegerla bien, hay que darle espacio para que pueda meter la cabeza, pueda meter las piernas, la cola, y hay que llevarla despacio. A la sociedad no se le lleva la carrera imprudentemente, sino que se le lleva con pausa y se le lleva con mucha sabiduría y mucha cautela. Como dije al inicio, vamos a hablar del tema de salud, un tema que nuestro gobierno le ha dado prioridad desde el primer día de gobierno, y tenemos resultados importantes en el tema de salud. Tenemos retos enfrente, nuevos retos, pero estamos avanzando. Solo la inversión en salud hasta el mes de agosto de este año iba el 44% más de inversión, que es una cifra récord en la historia de Guatemala, así como la consulta externa, que se ha aumentado el 175%, los exámenes de laboratorio 47%, radiografía 99%, pero hay algo muy especial, y es el aumento de los centros de atención permanente. De 60 centros de atención permanente que encontramos en el 2008, ahora hay 175 centros de atención permanente, que significa un 192% de aumento de estos centros de atención, y la mayoría de ellos están ahora ubicados en aquellos municipios que en el pasado decidieron que en esos municipios no se enfermaban los ciudadanos después de las 5 de la tarde o los días de feriado o los fines de semana. Ahora hay 175 centros de atención permanentes que están al servicio de la población. Adicionalmente, se han incorporado 243 ambulancias en todo el territorio nacional, que están dando su servicio y que están evitando el sufrimiento de los ciudadanos y ciudadanas, y en algunos casos hasta la muerte. Hoy nos acompaña el señor ministro de Salud. Bienvenido, Ludwig. Ha sido un trabajo bastante duro, bastante complejo, la gratuidad en la salud, que nos trae el reto de la infraestructura, nos trae el reto del equipamiento y sobre todo el gran aumento de la demanda de salud. ¿Cuáles son los alcances que tú ves, si quisieras valorar, y cuáles son los retos que tenemos por frente? Gracias, presidente. Un saludo al pueblo de Guatemala. La verdad es que la gratuidad es un paso histórico muy importante que debemos valorar todos los guatemaltecos. Habían pacientes en el pasado que por falta de recursos no podían pagar un examen, no podían llegar al hospital, ya que se les iba a cobrar, y en ese sentido era inaccesible para ellos el servicio de la salud. Hay ejemplos muy específicos que yo podría mencionar.
El principal que yo recuerdo es cuando dos policías en el cumplimiento de su deber, uno de ellos recibe una perforación de arma de fuego en el cráneo, tenía que hacerse una tomografía para decidir si se operaba o no. Como no tenía los 600 quetzales que tenía que pagar en el Hospital Roosevelt, no le hacían la tomografía. El compañero que había quedado medio herido llamó al Ministerio de Salud para pedir favor que lo exoneraran. De inmediato procedimos y a partir de eso creo que fue la gota que rebalsó el vaso, y cuando hablamos con su persona y se decidió definitivamente que todos los servicios debieran ser gratuitos. Eso pues definitivamente hizo que muchos pacientes que antes no podían ser atendidos sintieran la comodidad y la confianza de poder llegar a los hospitales y ser atendidos. Y ha generado una demanda bastante grande. En números redondos, en el Hospital Roosevelt atendía 600 consultas diarias, hoy estamos atendiendo entre 3.000 y 4.000, por la gratuidad y por la ampliación del horario de la consulta externa, porque antes los hospitales también, su consulta externa funcionaba de 7 de la mañana a 11 de la mañana y el resto del día quedaba deshabitada, era una capacidad instalada ahí que no se utilizaba por las tardes. Se contrató personal en los hospitales, en la mayoría de hospitales trabajan de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde y en algunos del interior del país también se trabaja los sábados por la mañana. Eso con el fin y el afán de que la población del interior del país y de todo nuestro país pudiera ser atendida en una consulta externa, porque al final es el primer paso para evitar dolencias más grandes. Un paciente diabético que puede ser atendido en la consulta externa y se le da su tratamiento preventivo para controlar la diabetes, evitamos a que llegue en un coma cetoacidósico o en un coma hiperosmolar posteriormente a una emergencia. Por eso es tan importante habilitar la consulta externa para todos y para todas. Y en el caso de los pacientes que requieren y necesitan hemodiálisis, también se hicieron avances importantes. Definitivamente, para la hemodiálisis, el Ministerio de Salud cuenta con algunas unidades. Hay una unidad central que es la UNAERC, la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico, en la cual pues también por la tradición o por la forma como estaba operando se le cobraba a los pacientes. También se atendía a pacientes del Seguro Social y los pacientes de salud pública iban quedando en tercer plano. Y pasaba muchas veces que llegaba el paciente que no pagaba y le decían espere. Llegaban a las 10 de la noche y a las 10 de la noche ya no había máquina, tenía que regresar al siguiente día. Con la gratuidad y con la eliminación de cobros y redefinir las políticas, el Seguro Social tiene sus recursos que atiende a sus pacientes en sus unidades y el Ministerio de Salud empezó a atender a todos los pacientes que llegan a las unidades de atención al enfermo renal crónico. Eso también generó un incremento en la demanda porque habían pacientes que tenían que estar pagando en el sector privado o que se morían. Eso ha generado un incremento de 1.500 pacientes a 2.500 pacientes en la UNAERC, de los cuales un porcentaje importante son atendidos con hemodiálisis y el otro con diálisis peritoneal. Pero además también había otro problema, el problema de trauma. La mayoría de pacientes accidentados que tenían una fractura expuesta o una fractura desalineada o que necesitaban de un aparato de osteosíntesis, que son barras de metal de platino o los aparatos que se ponían o tutores externos, los pacientes los tenían que pagar. Hicimos una evaluación y en promedio para comprar el equipo que había que poner los pacientes se tardaban alrededor de 15 días a un mes. Y si era una fractura expuesta o una fractura, muchas veces se infectaba, ya con infección en el hueso ya duraban meses en el hospital. Con la gratuidad se ordenó a todos los hospitales que compraran el material de osteosíntesis y eso obviamente hizo que de no gastar ni un centavo en materiales de osteosíntesis, al año estamos gastando alrededor de 150 millones de quetzales en materiales de osteosíntesis a nivel nacional. Pero ¿qué sucedió? Los pacientes ahora ingresan, se operan y salen más tempranamente. También, señor ministro, miren los reportes que me envían que la duración de los pacientes en la utilización de las camas de los hospitales se ha reducido considerablemente. Eso aumenta la capacidad de atención de los hospitales, ¿es correcto? Por supuesto. Digamos, nosotros casi con la misma cantidad de camas hemos atendido más del doble de la población. Hemos atendido, por ejemplo, alrededor de 800.000 emergencias más en las emergencias, se han hecho alrededor de 40.000 cirugías más, se han egresado 50.000 pacientes más de los hospitales y hicimos un análisis porque nosotros manejamos técnicamente la producción y el rendimiento hospitalario. En el rendimiento, el intervalo de sustitución, es decir, el tiempo que tardaba una cama en ocuparse cuando salía un paciente, el tiempo en ocuparse de nuevo, al principio era de 2 días. Hoy es medio día, porque saliendo en la cama libre entra un paciente nuevo. También el promedio de días de estancia
fuimos estableciendo protocolos para que el paciente estuviera el tiempo justo en el hospital, porque no hay que estar más del tiempo debido, porque también puede adquirir alguna infección intrahospitalaria. Y además el índice ocupacional, el porcentaje de ocupación que tenían los hospitales al principio era de 76%, hoy andamos por el 85% a nivel general. Siempre hay que guardar un porcentaje por aquello de las emergencias. Es decir, que el rendimiento, si vemos, es realmente bastante mayor. En la producción hospitalaria también es bastante mayor. Obviamente para eso hubo que invertir recursos. Hemos contratado en el Ministerio de Salud alrededor de 5.200 trabajadores nuevos entre áreas de salud y hospitales. Si nos vamos a áreas de salud comunitarias, son 3.900 trabajadores y el resto es en el área hospitalaria. ¿Para qué se invirtió este personal? Entre ese personal hay médicos, hay enfermeras, hay personal de consejería, personal de estadística, de intendencia, mantenimiento, porque definitivamente la sobredemanda que tenemos solo se puede atender con recurso humano. Guatemaltecos y guatemaltecas, la salud, la educación ha sido una de nuestras 4 prioridades y le estamos dando esa atención. Los avances en los servicios de salud han sido fuertes, han sido grandes, a pesar de que este año estamos operando con el mismo presupuesto del año pasado. Y yo quería enviar este mensaje porque un pueblo que se educa, un pueblo que tiene acceso a la salud, es un pueblo que tiene mejor futuro y mejores oportunidades. Y te cuento, ministro, la semana pasada fuimos a inaugurar un programa nuevo de barrios seguros y una señora, creo que se llamaba Élida, me dijo, dele las gracias al ministro de Salud porque ahora no me voy a morir porque no estoy pagando en una ERC. Para una familia con muy pocos ingresos, una enfermedad que necesita hemodiálisis, definitivamente es la pérdida de todo lo que han ahorrado en su vida. Así que hoy hemos estado platicando de salud y salud y educación le da los servicios básicos a la población que tienen derecho a tenerlo como manda la Constitución, gratuito, que este gobierno lo estableció desde el año pasado y ahora el pueblo está disfrutando de esa política. Tenemos un gran reto en la parte de infraestructura, en la parte de abastecimiento, pero la demanda está ahí, tenemos que trabajar conjuntamente con el Congreso de la República para que los recursos de salud sean suficientes para atender a toda la población. Y ahora, después de esto, vamos a ver un reportaje que nos han preparado siempre relativo a la salud pública. El gobierno del presidente Álvaro Colom ha realizado esfuerzos importantes por garantizar la salud a los guatemaltecos. Por ello, en cumplimiento a la Constitución de la República, desde que inició su administración, el acceso a la salud es gratuito. Esto unido a la disposición de que los centros de salud, que antes atendían pacientes solo de lunes a viernes y hasta las 5 de la tarde, ahora reciben enfermos las 24 horas del día. Este esfuerzo ha significado un importante crecimiento en el número de pacientes atendidos en la red de salud pública. La consulta externa recibió en el primer semestre de 2007 a 440,000 personas, mientras que en el mismo periodo de 2010 se atendieron a 1.212.428 enfermos. La política de gratuidad en la salud provocó un aumento del 93% en la atención de partos y motivó invertir para aumentar el número de camas para hospitalización en 113%. De esa manera, el presidente Álvaro Colom permite que los que menos tienen tengan acceso a la salud de manera gratuita, tal y como lo manda la Constitución de la República. Bueno, estamos en el cierre del programa. Le agradecemos al señor ministro su compañía y me estaba aclarando que son 328 ambulancias, las 243 son comunitarias y estas 300 sí cubren todo el servicio de salud. El ser humano es importante y el servicio al ser humano es fundamental en el tema de salud y educación. Que hayan tenido un buen 1 de noviembre y que mañana visiten a sus difuntos y que puedan disfrutar también de las costumbres y tradiciones de estos 2 días especiales para los guatemaltecos y guatemaltecas. Muy buenas noches. Por hoy, Despacho Presidencial llega a su final. Sintonízanos la próxima semana.